Niño mendigo escapa de un orfanato. Lo que descubren ahí dentro los deja en shock. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y comentar desde donde nos estás viendo. Ahora, vamos con una historia emocionante que seguramente tocará tu corazón. Miguel estaba sentado en el suelo frío del dormitorio compartido, con las manos temblorosas sobre las piernas cruzadas, mientras los demás niños a su alrededor caían dormidos, exhaustos después de otro día de trabajo forzado. Sus ojos, marcados por profundas ojeras, estaban fijos en la pequeña ventana sobre la cama más cercana a la puerta. La luna llena se escondía entre las nubes cargadas, prometiendo lluvia. Para Miguel, esa era la oportunidad perfecta. Llevaba semanas planeando su fuga. Cada detalle había sido cuidadosamente pensado por su mente infantil, pero afilada por la necesidad de sobrevivir. Sabía que solo tendría una oportunidad. Si lo atrapaban, la hermana Dolores no dudaría en castigarlo severamente. El látigo de cuero que usaba para disciplinar a los niños aún dejaba marcas visibles en su espalda. Ya no podía vivir en ese infierno. El orfanato era un lugar sombrío, aislado, rodeado por un muro alto y un portón de hierro oxidado. Durante el día, los niños eran obligados a trabajar en el huerto, en el taller de costura o limpiando los enormes pasillos de la vieja construcción. Miguel, por ser uno de los más ágiles, era asignado a tareas externas, como cargar sacos de granos o apilar cajas en el almacén. Era en esos momentos cuando observaba el comportamiento de los guardias, memorizando sus rutinas, esperando encontrar un descuido. Esa noche, todo parecía alinearse. La lluvia inminente cubriría el sonido de sus pasos, y el guardia nocturno, un hombre corpulento y perezoso, siempre hacía rondas superficiales antes de acomodarse en su silla junto a la entrada principal. Miguel sabía que solía quedarse dormido durante las madrugadas más tranquilas. Cuando los ronquidos de los otros niños comenzaron a llenar el dormitorio, Miguel se levantó con el corazón acelerado. Tomó la vieja mochila que había escondido bajo su cama y la abrazó contra su pecho. Dentro llevaba solo lo esencial, un trozo de pan duro que había robado de la cocina, una botella de plástico con agua y un pequeño cuaderno sucio que guardaba como si fuera un tesoro. Ese cuaderno contenía secretos que sabía que eran peligrosos, pero que podrían ayudarlo a destruir el orfanato si lograba entregarlo a las personas adecuadas. Miguel se movió con cuidado por el dormitorio oscuro, evitando los crujidos de las tablas del piso. Al llegar a la puerta, miró hacia atrás por última vez, fijando su mirada en los rostros dormidos de sus compañeros. Sabía que no podía ayudar a todos, al menos no en ese momento. Para salvarlos, primero tenía que salvarse a sí mismo. Con pasos sigilosos, atravesó el pasillo principal y bajó las escaleras que llevaban al almacén del orfanato. Era un lugar húmedo y sofocante, lleno de herramientas oxidadas y materiales de construcción apilados. Miguel se escondió detrás de una pila de cajas y esperó. El sonido distante de pasos pesados sobre el piso de madera indicaba que el guardia estaba haciendo su ronda. Miguel contuvo la respiración, su corazón golpeando en su pecho como si quisiera delatarlo. Los pasos se detuvieron por unos segundos, y Miguel sintió como el sudor le corría por la frente. Apretó el cuaderno contra su pecho, tratando de calmarse. Finalmente, los pasos reanudaron, esta vez alejándose. Era el momento. Con la agilidad de un gato, salió de su escondite y corrió hacia la puerta trasera del almacén. La cerradura, que había estado observando durante días, estaba apenas encajada. Con manos temblorosas, giró la perilla y empujó la puerta, que se abrió con un leve chirrido. El aire frío de la noche lo golpeó como una bofetada, pero no vaciló. Afuera, la lluvia comenzaba a caer en finas y frías gotas, empapando el suelo de tierra apisonada. Miguel apretó la mochila contra su cuerpo y echó a correr. El muro trasero era el único punto sin vigilancia, pero era alto y resbaladizo. Había preparado una cuerda improvisada con pedazos de tela que encontró en el almacén. Lanzándola por encima del muro, subió con esfuerzo, sintiendo como sus manos ardían al sostener la tela mojada. Cuando llegó a la cima, se detuvo un instante, jadeando, y miró el orfanato abajo. Las luces tenues de las ventanas le daban al lugar una apariencia fantasmal. Sabía que nunca regresaría allí. Sin dudarlo, se deslizó por el otro lado y cayó en el lodo, sintiendo como el impacto sacudía su pequeño cuerpo. La lluvia ahora caía con fuerza, empapando su ropa y dificultando su visión. Miguel se levantó rápidamente y comenzó a correr por el camino de tierra que llevaba a la ciudad. Cada paso parecía un desafío, con el barro pegándose a sus zapatos y el viento frío cortándole el rostro. Aún así, no se detuvo.
En su mente, los gritos de la hermana Dolores y las imágenes de los castigos en el orfanato seguían presentes, empujándolo a seguir. Necesitaba escapar, necesitaba encontrar la libertad. Mientras corría, destellos de memoria lo atormentaban. Recordó la noche en que uno de los niños, Pedro, intentó escapar. Lo atraparon antes de llegar al portón y lo trajeron de vuelta. El sonido del látigo de la hermana Dolores y los gritos de dolor de Pedro seguían vivos en su memoria. Miguel no quería ese destino. Después de lo que parecieron horas corriendo, Miguel divisó luces a lo lejos. Era la ciudad. Sabía que no podía acercarse directamente, ya que probablemente la hermana Dolores ya había alertado a los guardias y policías corruptos que trabajaban para ella. Se desvió hacia un callejón estrecho, entre dos casas abandonadas, y se escondió allí. Su corazón aún latía rápido, y su respiración era pesada. Estaba agotado, pero no podía dormir. No todavía. Con las manos temblorosas, abrió la mochila y sacó el pedazo de pan. Aunque estaba duro y casi incomible, fue suficiente para calmar un poco su hambre. Bebió un trago de agua y recargó la cabeza contra la pared húmeda del callejón. El sonido de la lluvia lo envolvía, pero no se sentía seguro. Aún no. Cerró los ojos por unos segundos y susurró para sí mismo. Lo lograré, lo lograré. La fuga era solo el comienzo. Miguel sabía que el peligro todavía lo rodeaba, pero, por primera vez en años, sintió un destello de esperanza. El frío de la madrugada era implacable, y Miguel, envuelto en pedazos de periódico que había encontrado en la basura, intentaba protegerse del viento helado que cruzaba el callejón donde se había escondido. Las calles eran una selva, mucho más despiadadas de lo que había imaginado. Escapar del orfanato parecía, en ese momento, el menor de sus problemas. Tenía hambre. Tanta hambre que el estómago le rugía con dolor, una sensación que le robaba la poca energía que le quedaba. En las primeras horas después de su escape, se había sentido eufórico, libre. Pero pronto, la realidad de las calles se impuso. Dormir a la intemperie, rodeado de desconocidos, era aterrador. Miguel aprendía rápido, cada esquina traía un nuevo peligro. Vagaba por los callejones más oscuros y trataba de esconderse siempre que escuchaba pasos o voces. Sabía que no podía confiar en nadie, pero también entendía que solo no podría sobrevivir por mucho tiempo. Al tercer día, su estado físico ya comenzaba a deteriorarse. Estaba sucio, con la ropa húmeda y pegada al cuerpo, y el rostro marcado por una expresión de agotamiento profundo. El trozo de pan duro que había llevado consigo ya se había terminado, y ahora dependía de lo que podía encontrar en los contenedores de basura, compitiendo con ratas y otros indigentes. En una tarde especialmente fría, Miguel caminaba por las aceras concurridas de la ciudad, observando a las personas que pasaban. Hombres con trajes elegantes, mujeres apresuradas, niños acompañados de sus madres. Se sentía invisible, pero eso era algo bueno. Cuanto menos lo notaran, menor sería el riesgo de que alguien preguntara de dónde venía. Sin embargo, no podía evitar mirar con envidia a los niños que mordían hamburguesas o sostenían helados. Imaginaba el sabor dulce en su boca y casi podía percibir el aroma. Con el estómago rugiendo fuerte, decidió hacer algo que hasta ese momento había evitado: pedir comida. Se acercó a una cafetería donde un grupo de personas esperaba sus pedidos. La vergüenza le quemaba por dentro, pero el hambre era más fuerte. Miró a un hombre que sostenía una bolsa grande de papel llena de hamburguesas y papas fritas. «Señor, ¿podría darme algo de comer?», preguntó con voz baja y vacilante. El hombre lo ignoró por completo y se alejó sin siquiera mirarlo. Miguel lo intentó de nuevo, acercándose a una mujer, pero recibió una mirada de desprecio y un gesto con la cabeza que le indicaba que se alejara. Aquello dolía, pero no le sorprendía. Ya sabía que el mundo no era amable con niños como él. Más tarde, desanimado y casi sin fuerzas, Miguel encontró un pequeño parque cerca de una plaza. Había algunos indigentes dispersos en el césped, y decidió acercarse. Entre ellos, estaba un hombre de mediana edad, con el cabello desaliñado y una barba espesa y descuidada. Llevaba un abrigo viejo y estaba sentado bajo un árbol, fumando un cigarrillo barato. Miguel dudó, pero la necesidad fue más fuerte. «Señor», llamó tímidamente. «¿Tiene algo de comida?».
Lo que sea. El hombre, que se llamaba Juan, levantó la vista lentamente y miró a Miguel con una expresión endurecida. No respondió de inmediato, solo dio una calada a su cigarrillo y exhaló el humo. Para Juan, el niño era solo uno más. Ya había visto a muchos como él en las calles, pidiendo ayuda o intentando engañar a otros para conseguir unas monedas. Así que ignoró a Miguel y volvió su atención a la nada, como si el niño fuera invisible. Miguel se quedó parado por unos instantes, esperando una respuesta que no llegó. Con el corazón apretado, se dio la vuelta para irse, pero Juan, tal vez conmovido por la expresión de derrota en el rostro del niño, le echó una última mirada. Fue entonces cuando notó algo diferente. La ropa rota, las manos lastimadas y, sobre todo, los moretones en los brazos del niño. No eran marcas de peleas callejeras o caídas, sino de algo mucho peor. Juan reconocía esas marcas porque él mismo había sido golpeado así antes de acabar en las calles. «Oye, chamaco», llamó con voz ronca. «¿Estás huyendo de algo?» Miguel se detuvo de inmediato. No quería hablar, no quería confiar. Pero la mirada de Juan no era de amenaza, era de curiosidad. O quizás de compasión. De cualquier forma, Miguel sintió que no tenía otra opción. «Yo, solo estoy tratando de sobrevivir», respondió con la mirada fija en el suelo. Juan dio un leve suspiro, apagando el cigarrillo contra el suelo. Sabía lo que era estar desesperado, y algo en el niño le recordó a sí mismo, años atrás, antes de perderlo todo. No era precisamente el tipo de hombre que ayudaba a los demás, pero en ese momento sintió que tenía que hacer algo. «Ven conmigo», dijo, levantándose lentamente. «No tengo mucho, pero se puede compartir». Miguel dudó, desconfiado. Durante toda su corta vida, había aprendido que confiar en los adultos solo traía sufrimiento. Pero el cansancio y el hambre eran más fuertes que su miedo. Siguió a Juan, manteniendo una pequeña distancia entre ellos, por si acaso necesitaba correr. Juan lo llevó a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Era un lugar sucio y en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Para Miguel, sin embargo, parecía un castillo. Al menos, ahí tenía un techo sobre su cabeza. Dentro de la casa, Juan le ofreció al niño un pedazo de pan y una botella de agua. Miguel aceptó sin dudarlo, devorando el pan como si fuera la mejor comida del mundo. Juan lo observaba en silencio, pensando en qué podría haberle pasado a un niño tan joven para terminar en esa situación. «¿Tienes nombre, chamaco?», preguntó Juan, rompiendo el silencio. «Miguel», respondió el niño con la boca aún llena. «Bueno, Miguel, tuviste suerte de cruzarte conmigo. Pero te voy a decir algo, la vida aquí afuera no es fácil. Si quieres sobrevivir, tendrás que aprender rápido». Miguel solo asintió. Sabía que Juan tenía razón. Ese era solo el comienzo de una nueva travesía, y tendría que ser más fuerte que nunca para continuar. Esa noche, por primera vez desde su fuga, Miguel durmió en un lugar seco, con el estómago menos vacío y la sensación, aunque frágil, de que tal vez no estaba completamente solo. La convivencia entre Miguel y Juan, aunque inicialmente desconfiada, comenzó a convertirse en una extraña alianza. Juan, ya acostumbrado a la dureza de las calles, no hacía demasiadas preguntas y ofrecía solo lo que podía, un poco de comida, refugio y consejos. Miguel, por su parte, sabía que necesitaba confiar en alguien, aunque fuera un poco, para sobrevivir. El silencio entre los dos era frecuente, pero había algo en la mirada de Juan que parecía entender el dolor que Miguel cargaba. Fue en una de esas noches silenciosas, mientras ambos estaban sentados en el suelo frío de la casa abandonada, que Juan notó que Miguel sostenía un cuaderno viejo y desgastado como si fuera un tesoro. El niño lo mantenía cerca de su pecho o escondido bajo la ropa, nunca permitiendo que estuviera fuera de su vista. «Ese cuaderno», comenzó Juan, señalándolo con la barbilla. «¿Qué tiene de tan importante?». Miguel miró a Juan con los ojos abiertos de par en par, como si lo hubieran descubierto en algo indebido. Apretó el cuaderno aún más contra su cuerpo y sacudió la cabeza. «Nada, no es nada».
Juan no insistió. Conocía bien ese tipo de reacción. Pero, con el paso de los días, empezó a notar que el cuaderno parecía pesar más de lo que debería sobre los hombros de Miguel. Era como si el objeto llevara consigo una carga invisible. Esa noche en particular, mientras compartían un pedazo de pan duro, Miguel finalmente comenzó a hablar. Tal vez era el cansancio emocional, o quizás simplemente necesitaba compartir el peso que llevaba dentro. La voz del niño salió baja, casi un susurro, pero las palabras fueron suficientes para estremecer a Juan. Ya no podía quedarme en ese lugar, en el orfanato. Juan, que estaba distraído, se detuvo de inmediato. Algo en el tono de Miguel lo obligó a prestarle atención. ¿Por qué? ¿Qué pasaba ahí? Miguel guardó silencio por un momento, mirando el pedazo de pan en sus manos. Parecía dudar, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba hablar. La hermana Dolores, ella hacía cosas malas. Cosas horribles. Juan inclinó la cabeza, curioso, pero dejó que Miguel continuara. Decía que era por nuestro bien, que Dios quería que obedeciéramos. Pero mentía. La voz de Miguel tembló y se detuvo para respirar. Los niños sufrían. Nos obligaban a trabajar todo el día, sin descanso. Si alguien se equivocaba o se quejaba, se subió las mangas de la camisa, revelando cicatrices finas y largas en sus brazos. Juan contuvo la respiración. Había visto muchas cosas malas en su vida, pero no estaba preparado para aquello. Y no era solo eso, continuó Miguel. A veces, algunos niños desaparecían. Decían que los habían adoptado, pero nunca regresaban a despedirse. Nunca enviaban cartas. Era como si se hubieran esfumado. ¿Tú crees que...? Comenzó Juan, pero se detuvo, sin saber cómo terminar la frase. Miguel asintió, con el rostro sombrío. Sé que no los adoptaban de verdad. Escuché cosas. Cosas que decían los adultos cuando pensaban que no estábamos escuchando. Vendían a los niños. A gente mala. Juan apretó los puños, intentando contener la rabia que comenzaba a hervir dentro de él. No era difícil creer las palabras del niño. Ya había oído historias similares en las calles, pero siempre las había tomado como rumores. Ahora, Miguel estaba allí, con cicatrices en el cuerpo y miedo en los ojos, confirmando los peores horrores que Juan había imaginado. ¿Por eso te escapaste?, preguntó Juan, intentando mantener la voz calmada. Miguel asintió con la cabeza. Sí. Sabía que tarde o temprano sería mi turno. Me miraban de una forma extraña. Y escuché a la hermana Dolores hablar con un hombre, dijo que tenía un niño especial para él. Juan cerró los ojos, luchando contra las imágenes que se formaban en su mente. Sintió un nudo en el pecho y, por primera vez en mucho tiempo, un instinto casi visceral de proteger a alguien. ¿Y ese cuaderno?, preguntó, señalando finalmente el objeto que Miguel abrazaba contra su pecho. El niño dudó nuevamente, pero después de un momento, extendió el cuaderno hacia Juan. Lo tomé antes de escapar. Es de la hermana Dolores. Siempre lo llevaba consigo, escribiendo cosas. Pensé que podría ayudar si encontraba a alguien que me creyera. Juan tomó el cuaderno con cuidado, como si estuviera manejando algo peligroso. Lo abrió y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de notas, escritas con una caligrafía apresurada. Había nombres, fechas y números. Al principio parecía un revoltijo, pero cuanto más leía Juan, más empezaban a encajar las piezas. Esto, dijo en voz baja. Esto es una prueba. Miguel asintió. Sabía que tenía que llevármelo. Es peligroso, pero no podía dejarlo ahí. Juan siguió leyendo, sus ojos recorriendo cada línea con atención. Encontró anotaciones sobre adopciones especiales, visitas discretas y donaciones generosas. Las palabras no decían todo abiertamente, pero el significado era claro. Esa mujer está vendiendo niños.
Y tú eres la prueba viviente de eso. Miguel desvió la mirada, como si sintiera vergüenza. Solo quería irme. No quería ser el próximo. Juan cerró el cuaderno y miró a Miguel con una expresión seria. Chamaco, lo que hiciste fue valiente. Pero ahora tenemos que ser inteligentes. Si se enteran de que tienes esto, vendrán por ti. Miguel tragó saliva. Sabía que Juan tenía razón. Desde que había escapado, sentía que lo vigilaban, como si en cualquier momento alguien pudiera aparecer para llevarlo de vuelta al orfanato. Juan puso una mano firme en el hombro del niño. No te preocupes, Miguel. No dejaré que nadie te lastime. Vamos a descubrir qué hacer con este cuaderno. Pero, por ahora, lo importante es mantenerte a salvo. Esa noche, mientras Miguel finalmente lograba dormir, Juan permaneció despierto, sosteniendo el cuaderno y reflexionando sobre todo lo que había leído. Sabía que aquello era más grande que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes, pero por primera vez en años, sintió que tenía un propósito. Tenía que proteger a Miguel y, de alguna manera, sacar a la luz la verdad sobre el orfanato. En el orfanato, la desaparición de Miguel había desatado el caos. El lugar, normalmente silencioso y opresivo, ahora estaba lleno de gritos y órdenes apresuradas. La hermana Dolores iba de un lado a otro en su oficina, con los ojos brillando de furia. Para los demás empleados, parecía que solo estaba preocupada por la seguridad del niño, pero quienes la conocían sabían que había algo mucho más profundo, miedo. Miguel sabía demasiado. Aquel niño era lo suficientemente astuto como para entender que las adopciones especiales no eran normales, y el hecho de que hubiera desaparecido sin dejar rastro hacía que Dolores temiera que estuviera planeando algo. No era solo una fuga, era una amenaza. No podemos dejar esto así, dijo, apretando el teléfono con fuerza. Encuéntrenlo. Usen los recursos que sean necesarios. Pero traigan a ese niño de vuelta. Del otro lado de la línea, un hombre de voz grave respondió. Empezaremos la búsqueda de inmediato. No se preocupe, hermana. No llegará muy lejos. La llamada terminó, y Dolores respiró hondo, intentando recomponerse. Sabía que tenía aliados en posiciones importantes. Policías, empresarios e incluso uno que otro político le debían favores. Se asegurarían de que Miguel fuera encontrado y de que el cuaderno que supuestamente había llevado consigo nunca viera la luz del día. Mientras tanto, Miguel y Juan estaban en otro rincón de la ciudad, lejos de los callejones y las zonas más concurridas. Juan había notado que los movimientos inusuales en las calles no eran coincidencia. Hombres vestidos discretamente, pero con la postura de policías, rondaban los lugares donde solían dormir. Miguel también comenzaba a darse cuenta. No era paranoia, había algo en las miradas de los hombres que cruzaban su camino que le ponía la piel de gallina. «Me están buscando, ¿verdad?», preguntó Miguel mientras masticaba un pedazo de pan que Juan había conseguido. Juan suspiró y asintió. «Sí, están tras de ti. Pero no te preocupes, chamaco. Yo ya he lidiado con gente como ellos antes. Solo necesitamos ser más listos». Miguel no parecía convencido. Sabía que, si lo atrapaban, todo estaría perdido. Volvería al orfanato, e Irma Dolores se aseguraría de que nunca volviera a escapar. El cuaderno, sus pruebas, su libertad, todo le sería arrebatado. «No puedo dejar que me atrapen», dijo con la voz temblorosa. «Prefiero morir». Juan lo miró con una expresión seria. «Oye, no digas eso. Eres fuerte, más de lo que crees. Vamos a salir de esta, pero necesito que confíes en mí». Miguel dudó. Confiar en los adultos nunca había sido fácil para él, y las cicatrices en su cuerpo eran un recordatorio constante de cómo los adultos que deberían haberlo protegido lo habían traicionado. Aún así, sabía que no podría hacerlo solo. Juan tenía razón, las cosas se estaban poniendo peligrosas. Esa noche, mientras intentaban dormir en el mismo edificio abandonado, escucharon pasos afuera.
Miguel se encogió inmediatamente, abrazando la mochila donde guardaba el cuaderno, mientras Juan tomaba una vara de metal que había encontrado en la calle. «Quédate callado», susurró Juan, moviéndose hacia la puerta. Los pasos se acercaron, y entonces una voz masculina resonó. «Miguel. Sabemos que estás aquí. Sal, chico. No queremos hacerte daño». La voz era tranquila, pero había algo amenazante en ella. El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza. Reconocía ese tono. Era el mismo que usaba la hermana Dolores para intimidar a los niños antes de castigarlos. Juan se acercó a una ventana rota y espió. 2 hombres estaban afuera, uno de ellos con la mano sobre la funda de su pistola. No parecían estar ahí para platicar. «Esto no pinta bien», murmuró Juan, regresando al rincón donde Miguel estaba escondido. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Sin hacer ruido, recogieron lo poco que tenían y salieron por una abertura en la parte trasera del edificio. La lluvia que había comenzado a caer más temprano les ayudó, amortiguando el sonido de sus pasos mientras se alejaban en la oscuridad de la noche. En los días siguientes, la sensación de ser seguido se volvió constante. Miguel se ponía nervioso cada vez que veía un coche que reducía la velocidad cerca de él o a un hombre parado en una esquina mirándolo por demasiado tiempo. Juan, dándose cuenta de que la situación se estaba volviendo insostenible, decidió que era momento de buscar ayuda. Conocía a una trabajadora social llamada Elisa, que ayudaba a niños en situación de calle. Aunque desconfiaba del sistema, Juan sabía que Elisa era diferente. No formaba parte de las instituciones corruptas que explotaban a niños como Miguel. «Necesito llevarte a un lugar seguro», dijo Juan mientras descansaban en un callejón. Miguel negó con la cabeza con firmeza. «No. No voy a confiar en nadie. Me van a mandar de regreso al orfanato». «Elisa no va a hacer eso», aseguró Juan. «Ella puede ayudarnos». Miguel cruzó los brazos, con los ojos llenos de desconfianza. «¿Cómo lo sabes? ¿Y si trabaja con ellos?» Juan suspiró, pasándose la mano por el cabello despeinado. Entendía el miedo de Miguel, pero también sabía que no tenían muchas opciones. «Mira, chamaco, no tienes que confiar en ella. Solo confía en mí. No voy a dejar que te pase nada malo». Las palabras de Juan sonaban sinceras, y Miguel sabía que no tenía otra opción. No podía seguir huyendo para siempre. Si había una posibilidad de encontrar a alguien que pudiera ayudarlos a exponer la verdad, tenía que intentarlo. «Está bien», dijo finalmente, con la voz baja. «Pero si algo sale mal, me voy». Juan asintió. Trato hecho. Esa noche, mientras los hombres de la hermana Dolores seguían rondando las calles, Miguel y Juan se preparaban para el siguiente paso. Juan sabía que estaban entrando en territorio peligroso, pero también entendía que ya no podían seguir escondiéndose. Para Miguel, cada paso era una lucha contra el miedo y la desconfianza. Sin embargo, en el fondo, sentía una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, finalmente podría encontrar una salida a esa pesadilla. Mientras caminaban por las calles oscuras hacia el lugar donde Juan esperaba encontrar a Elisa, Miguel abrazaba la mochila contra su pecho. El cuaderno que llevaba dentro parecía más pesado que nunca, pero también era su única arma. Sabían que no podían fallar. La verdad debía salir a la luz, y Miguel no podía regresar al infierno que era el orfanato. Con cada paso que daban, la batalla contra la hermana Dolores y sus aliados se hacía más real y más peligrosa. Juan y Miguel avanzaron en silencio por las calles desiertas, atentos a cualquier ruido o movimiento sospechoso. En cada esquina, Miguel apretaba más la mochila contra su pecho, como si temiera que el cuaderno pudiera desaparecer de sus manos. Aunque no estaba del todo convencido de que buscar ayuda fuera la mejor idea, sabía que sus opciones se estaban agotando. Después de una larga y agotadora caminata, llegaron a un edificio sencillo, con paredes desgastadas y una placa discreta en la entrada: Centro de Apoyo Social Infantil Elisa Moreira. Juan miró a Miguel y esbozó una leve sonrisa, tratando de transmitir confianza. «Es aquí». Miguel dudó, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. «¿Y si ella me devuelve?», susurró. Juan se agachó para quedar a su altura y colocó sus manos firmes sobre los hombros del niño. «Escucha, chamaco. Esta mujer no es como los demás.
Ella ayuda a niños como tú. Confía en mí, ¿de acuerdo? Miguel no respondió, pero asintió levemente con la cabeza. Aunque desconfiado, sabía que debía intentarlo. Elisa los recibió en su oficina pequeña pero acogedora. Un escritorio lleno de papeles ocupaba el centro de la habitación, y las paredes estaban cubiertas de estantes con libros desgastados. Era una mujer de unos 40 años, con ojos atentos y una expresión que oscilaba entre el cansancio y la determinación. Al ver a Juan, le dirigió una sonrisa cálida. «Juan, ¿cuánto tiempo?», dijo, estrechándole la mano. Pero pronto su mirada se posó en Miguel, y su expresión se volvió seria. «¿Y quién es este joven?». «Él es Miguel», respondió Juan. «Necesita ayuda». Elisa se agachó frente a Miguel, mirándolo directamente a los ojos. «Hola, Miguel. Todo está bien, aquí estás a salvo». Miguel desvió la mirada, apretando aún más la mochila contra su cuerpo. No sabía si creerle, pero había algo en su voz que parecía diferente a los adultos que había conocido antes. «Tiene una historia que contar», intervino Juan, rompiendo el silencio. «Y necesitas escucharla». Elisa se levantó e indicó 2 sillas frente a su escritorio. «Siéntense. Hablemos con calma». Al principio, Miguel permaneció en silencio. Jugaba con la correa de su mochila mientras miraba al suelo, mientras Juan y Elisa intercambiaban miradas preocupadas. Elisa sabía que debía ser paciente. «Miguel, trabajo ayudando a niños como tú. No voy a obligarte a decir nada, pero, si quieres, puedes contarme lo que pasó. Nadie va a hacerte daño aquí, te lo prometo». Miguel levantó la mirada lentamente, evaluando la sinceridad en las palabras de Elisa. Después de unos segundos, comenzó a hablar con voz baja y temblorosa. Yo vivía en un orfanato». Elisa asintió, animándolo a continuar. «Pero no era como los orfanatos que salen en la tele. Allí, era un lugar horrible. La hermana Dolores decía que nos cuidaba, pero solo nos hacía sufrir». «¿Sufrir cómo?», preguntó Elisa con suavidad. Miguel dudó antes de subirse las mangas de la camisa, mostrando las cicatrices en sus brazos. «Si cometíamos algún error, ella hacía esto». Elisa respiró hondo, intentando controlar la ira que comenzaba a crecer en su interior. «¿Y eso les pasaba a todos los niños?». «Sí, pero no era solo eso». Miguel miró a Juan, como pidiendo apoyo. Juan asintió, animándolo a continuar. «A veces, algunos niños desaparecían. Decían que habían sido adoptados, pero yo sabía que era mentira. Se iban después de visitas extrañas. Hombres y mujeres llegaban al orfanato, hablaban con la hermana Dolores, y luego los niños desaparecían». Elisa frunció el ceño mientras anotaba cada palabra. «¿Tú crees que esas personas se llevaban a los niños?». «Estoy seguro. Escuché a la hermana Dolores decirle a un hombre que podía llevarse a una de las niñas si hacía una donación generosa». Elisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso era más que grave. Era monstruoso. «¿Y por eso huiste?», preguntó. Miguel asintió rápidamente. «Sabía que yo sería el siguiente. La escuché decir que tenía un niño especial para uno de los hombres que fue allí». Elisa dejó la pluma sobre la mesa y respiró profundamente. Cada palabra de Miguel era como un golpe en el estómago. «Dijiste que tenías algo importante contigo», dijo Juan, señalando la mochila que Miguel abrazaba. El chico abrió la mochila con cuidado y sacó un cuaderno viejo. Lo colocó sobre la mesa, mirando a Elisa con seriedad. «Esto es de ella. Lo tomé antes de escapar». Elisa abrió el cuaderno y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y cantidades de dinero. También había descripciones vagas, como visita discreta o adopción especial.
Elisa sintió el estómago revolverse al darse cuenta de que aquello era justo lo que temía, un registro de tráfico de niños disfrazado de adopciones. Dios mío, susurró. Sabía que era peligroso llevarme esto, dijo Miguel. Pero tenía que hacer algo. Elisa cerró el cuaderno y lo miró fijamente. Miguel, hiciste lo correcto. Este cuaderno es muy importante, pero eso también significa que estás en peligro. Las personas que hacen esto no van a querer que salga a la luz. Miguel tragó saliva. Lo sé. Ya me están buscando. Elisa miró a Juan, quien confirmó con un leve movimiento de cabeza. Tenemos que hacer algo, Elisa. No puede volver a la calle. Ella asintió, pero sabía que la situación era delicada. Te prometo que voy a ayudarte, Miguel. Pero necesito ser honesta contigo, estas personas son poderosas, y esto no será fácil. ¿Estás dispuesto a confiar en mí? Miguel dudó, pero al mirar a los ojos de Elisa, vio algo que nunca había visto en los adultos del orfanato: sinceridad. Sí, dijo finalmente. Elisa sonrió suavemente. Entonces lo haremos juntos. Mientras Miguel y Juan salían del centro para esconderse en un lugar seguro, Elisa sabía que había entrado en una guerra. Esto no era solo un caso de adopción irregular, era algo mucho más grande, y estaba dispuesta a luchar por Miguel y por todos los otros niños que habían desaparecido sin dejar rastro. La verdad comenzaba a salir a la luz, pero el camino hacia la justicia sería largo y peligroso. Elisa sabía que no podía perder tiempo. Las palabras de Miguel y el contenido perturbador del cuaderno no dejaban lugar a dudas, el orfanato era solo una fachada para algo mucho más oscuro. Cada página de ese cuaderno reforzaba la gravedad de la situación. Nombres de niños desaparecidos, registros de visitas de desconocidos, cantidades de dinero recibidas bajo el pretexto de donaciones, todo apuntaba a que Miguel tenía razón. Decidida a llegar al fondo del asunto, Elisa comenzó su investigación por su cuenta. Su primer paso fue comparar la información del cuaderno con los registros públicos de adopciones. Lo que encontró la alarmó aún más. Muchos de los niños mencionados en el cuaderno estaban registrados oficialmente como adoptados, pero los procesos eran sospechosos, documentos incompletos, ausencia de visitas domiciliarias y, en algunos casos, adopciones realizadas por familias que ni siquiera vivían en el país. Elisa también intentó ponerse en contacto con las autoridades, pero encontró resistencia. No era una sorpresa, casos como este rara vez eran tomados en serio, especialmente cuando involucraban instituciones religiosas o figuras influyentes. Sin embargo, no se dio por vencida. Sabía que debía reunir más pruebas antes de llevar el caso más lejos. Mientras Elisa trabajaba en su investigación, Miguel y Juan seguían escondidos en un edificio abandonado en una parte más apartada de la ciudad. El lugar era frío y húmedo, pero ofrecía un mínimo de seguridad. Juan hacía todo lo posible por mantener a Miguel alimentado y distraído, aunque sabía que el niño seguía aterrorizado. Esa noche, Miguel estaba sentado en el suelo, abrazando la mochila que contenía el cuaderno. A pesar de los esfuerzos de Juan, todavía no podía relajarse. «Ellos me encontrarán, ¿verdad?», preguntó Miguel, mirando a Juan con ojos llenos de miedo. «No lo harán, chico». «No mientras yo esté aquí», respondió Juan con firmeza. A pesar de sus palabras reconfortantes, Juan también estaba preocupado. Sentía que alguien los estaba observando, que era solo cuestión de tiempo antes de que los hombres enviados por la hermana Dolores los localizaran. Y tenía razón. La emboscada ocurrió la noche siguiente. Miguel y Juan regresaban de buscar algo de comida cuando fueron acorralados en un callejón estrecho por dos hombres. Ambos tenían una presencia intimidante, con chaquetas oscuras y expresiones severas. «No tienen a dónde ir», dijo uno de los hombres con voz firme y tranquila. «¿Queremos el cuaderno, niño?». Miguel retrocedió instintivamente, apretando la mochila contra su pecho. Juan dio un paso al frente, colocándose entre los hombres y el niño. «No pondrán un dedo sobre él», dijo Juan, sosteniendo una barra de metal oxidada que usaba como arma. Los hombres intercambiaron miradas y avanzaron.
Juan intentó defenderse, pero rápidamente fue derribado por un golpe fuerte que lo dejó de rodillas. Mientras uno de los hombres mantenía a Juan en el suelo, el otro se acercó a Miguel. «Dame el cuaderno, niño», se exigió, agarrando la correa de la mochila. Miguel resistió, luchando con todas sus fuerzas, pero era demasiado pequeño para enfrentarse a él. El hombre logró arrebatarle la mochila, pero antes de que pudiera abrirla, Juan se lanzó contra él, derribándolo al suelo. «¡Corre, chico!», gritó Juan, luchando por mantener ocupados a los dos hombres. Miguel dudó por un segundo, pero sabía que tenía que huir. Con el corazón acelerado, tomó la mochila del suelo y corrió por el callejón sin mirar atrás. Los sonidos de la pelea entre Juan y los hombres resonaban en sus oídos, pero no se detuvo hasta que estuvo lo suficientemente lejos. Cuando finalmente se sintió seguro, se apoyó contra una pared, intentando recuperar el aliento. El miedo y la adrenalina lo consumían, pero sabía que necesitaba encontrar ayuda. Juan había arriesgado todo para protegerlo, y Miguel no podía dejar que ese sacrificio fuera en vano. Mientras tanto, Juan logró escapar de los hombres, aunque no sin consecuencias. Estaba herido, con un corte profundo en el brazo y moretones por todo el cuerpo. Aún así, consiguió reunirse con Miguel más tarde esa noche. «Te dije que no dejaría que te tocaran», dijo Juan, respirando con dificultad, intentando parecer más fuerte de lo que estaba. «¿Estás herido?», respondió Miguel con voz temblorosa. «No es nada que no pueda soportar. Lo importante es que tú estás bien». Ese ataque fue una advertencia clara. La hermana Dolores estaba dispuesta a todo para recuperar el cuaderno y silenciar a Miguel. Necesitaban más protección, y la necesitaban rápido. Al día siguiente, Miguel y Juan se reunieron con Elisa en un pequeño café lejos del centro de la ciudad. Cuando ella vio las heridas de Juan y la expresión de miedo en el rostro de Miguel, comprendió que la situación era aún más grave de lo que había imaginado. «Los encontraron, ¿verdad?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Juan asintió. «Estaban detrás del cuaderno. Si no fuera porque el chico es rápido, ya lo habrían atrapado». Elisa apretó los labios, pensativa. Sabía que ya no podía manejar esa investigación sola. Las personas detrás de ese esquema eran peligrosas e influyentes. Si quería proteger a Miguel, necesitaría aliados y, sobre todo, visibilidad. «Sé lo que tenemos que hacer», dijo con determinación. «¿Qué?», preguntó Miguel, mirándola con curiosidad y preocupación. «Voy a involucrar a la prensa». Juan arqueó las cejas. «¿Estás segura de eso?». «Absolutamente. Cuanta más gente sepa de esta historia, más difícil será para ellos encubrirlo todo. Además, los medios atraerán atención al caso y podrían darnos algo de protección». Miguel dudó. La idea de exponer su historia al público lo incomodaba, pero sabía que Elisa tenía razón. «Está bien», dijo finalmente. «Pero prométeme que no me devolverán al orfanato». Elisa colocó su mano sobre la de él y le sonrió con dulzura. «Te lo prometo, Miguel. Nadie te hará daño». La decisión de involucrar a la prensa era arriesgada, pero también era la única forma de garantizar que la verdad saliera a la luz. Lo que Miguel y Juan habían enfrentado era solo el comienzo, y Elisa sabía que la batalla sería larga. Pero ahora, con el apoyo de los medios, estaba decidida a exponer a la hermana Dolores y su red de crímenes, sin importar el costo. El cuaderno, que antes parecía solo un montón de notas, ahora se convertía en la clave para desmantelar ese esquema cruel. Y Miguel, con su valentía y determinación, era el centro de esta lucha por la justicia. Elisa sabía que estaba lidiando con algo monumental. Las pruebas que tenía en sus manos, combinadas con el testimonio de Miguel, eran como una bomba lista para explotar. Sin embargo, para desmantelar el esquema de la hermana Dolores, necesitaría algo más que valentía y determinación. Era necesario dar visibilidad al caso y, para ello, contactó a alguien que pudiera amplificar la voz de Miguel y sacar a la luz la verdad. Así fue como se puso en contacto con Daniel Correia, un periodista de investigación conocido por su valentía al destapar casos de corrupción y abuso de poder.
Daniel tenía un historial impecable y una sólida reputación. Al recibir la llamada de Elisa, no dudó en acordar una reunión. En la pequeña oficina de Daniel, Elisa y Miguel le entregaron el cuaderno que se había convertido en el centro de esa investigación. Daniel lo hojeó en silencio, sus ojos recorriendo cada página, cada vez más sorprendido por lo que veía. Esto es mucho más grande de lo que imaginaba, dijo finalmente, cerrando el cuaderno con cuidado. Por eso necesitamos tu ayuda, respondió Elisa. No podemos hacerlo solos. Miguel, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Cree que ellos pueden lastimarme? Daniel miró al chico y trató de transmitir confianza. Miguel, si estás dispuesto a contar tu historia, te prometo que haremos todo lo posible para garantizar tu seguridad. Lo que tienes que decir puede ayudar a muchos otros niños. Miguel dudó por un momento, pero luego respiró hondo y asintió. Contaré todo. Con el material en sus manos, Daniel comenzó a trabajar en el reportaje. Reunió a un equipo de confianza, compuesto por periodistas, editores e incluso abogados, para asegurarse de que todo se divulgara de manera ética y responsable. El caso era delicado, y cualquier error podría poner en peligro no solo a Miguel, sino también a Elisa y Juan. Mientras tanto, Daniel realizó entrevistas detalladas con Miguel, quien, a pesar de su corta edad, mostró una valentía impresionante al describir los horrores que había vivido en el orfanato. Habló sobre los castigos crueles, los niños desaparecidos y las visitas sospechosas. Cada detalle fue registrado, revisado y cruzado con la información del cuaderno. Algunas noches escuchaba los gritos, dijo Miguel durante una de las entrevistas. Después de eso, nunca volví a ver a esos niños. El testimonio de Miguel era devastador. No solo humanizaba las frías cifras del cuaderno, sino que también revelaba la dimensión emocional del sufrimiento que los niños habían soportado en ese lugar. Cuando el reportaje estuvo listo, se publicó en una plataforma digital de gran alcance, acompañado de un vídeo impactante en el que Miguel narraba su historia. La imagen de un niño de 11 años, delgado y frágil, pero con una mirada firme y determinada, pidiendo justicia, fue suficiente para provocar una conmoción nacional. El reportaje no solo detallaba los abusos en el orfanato, sino que también incluía documentos que corroboraban las acusaciones. Daniel y su equipo tuvieron cuidado de ocultar información sensible para proteger a Miguel, pero revelaron lo suficiente para que el público comprendiera la gravedad de la situación. Al día siguiente, el nombre de la hermana Dolores estaba en todos los titulares. Las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación y protesta. Los vídeos de Miguel fueron compartidos millones de veces, y el hashtag #Justicia para Miguel se convirtió en tendencia nacional. El impacto del reportaje fue tan grande que las autoridades se vieron obligadas a actuar. El orfanato comenzó a ser investigado oficialmente, y un equipo de fiscales fue enviado al lugar para recolectar documentos y entrevistar al personal. La hermana Dolores, al darse cuenta de que estaba acorralada, intentó defenderse públicamente. En una entrevista, apareció frente a las cámaras con una expresión contrita, sosteniendo un rosario entre las manos. Estas acusaciones son absurdas, declaró con la voz temblorosa. He dedicado mi vida a cuidar de estos niños. Esta historia ha sido manipulada para destruir mi reputación y años de trabajo. A pesar de sus intentos de hacerse pasar por víctima, las pruebas comenzaron a salir a la luz. Empleados del orfanato, temiendo ser implicados, comenzaron a colaborar con la investigación. Algunos confirmaron los abusos, mientras que otros proporcionaron información sobre las adopciones ilegales. Pero el golpe más devastador para la hermana Dolores llegó cuando otros niños, que habían escapado o sobrevivido al orfanato, comenzaron a aparecer y relatar historias similares. Me adoptó una familia que nunca me quiso de verdad, dijo un joven en una entrevista. Pagaron por mi adopción como si fuera un objeto. Vi lo que les hicieron a mis amigos, dijo una mujer que había escapado del orfanato años atrás. Siempre supe que vendían niños, pero nunca tuve pruebas. Estos testimonios, combinados con la información del cuaderno de Miguel, desmantelaron por completo la narrativa de la hermana Dolores. Mientras tanto, Miguel seguía bajo protección, escondido en un lugar seguro con Juan y Elisa.
Observaba las noticias con una mezcla de alivio y ansiedad. «Estás cambiando todo, chico», le dijo Juan con una sonrisa orgullosa. «Esto aún no termina», respondió Miguel, mirando fijamente la televisión. «Todavía tienen que pagar por todo lo que hicieron». La conmoción pública generada por el reportaje fue tan grande que el gobierno se vio presionado a revisar los procesos de adopción y supervisar más de cerca las instituciones de acogida infantil. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a movilizarse, exigiendo justicia y reformas estructurales. Elisa sabía que aquel era solo el comienzo. A pesar de las victorias iniciales, el caso estaba lejos de resolverse. Las personas detrás del esquema de tráfico de niños eran poderosas, y la lucha por la justicia sería larga. Sin embargo, sentía que, por primera vez, Miguel estaba seguro. Su valentía había inspirado una ola de solidaridad e indignación, y ahora ya no estaba solo. La verdad había salido a la luz, y el mundo comenzaba a ver los horrores que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Miguel, un niño que un día había huido del orfanato con miedo de no ser escuchado nunca, ahora era la voz de todos los niños que habían sido silenciados. Los días que siguieron a la publicación del reportaje de Daniel Correia fueron intensos y caóticos. Miguel y Juan estaban escondidos en un refugio improvisado, cuidadosamente elegido por Elisa para garantizar su seguridad. Era una casa pequeña, con paredes desgastadas por el tiempo y muebles sencillos, ubicada en un barrio alejado. A pesar de las precauciones, Miguel no lograba sentirse completamente seguro. La sensación de ser observado lo perseguía como una sombra constante. «No van a rendirse, ¿verdad?», preguntó Miguel a Juan, mientras jugaba nerviosamente con la correa de su mochila. «No te preocupes, chamaco», respondió Juan mientras afilaba una barra de hierro que tenía a su lado. «Ya he tratado con gente peligrosa antes. Si vienen, no pasarán por mí». A pesar de la confianza de Juan, ambos sabían que estaban enfrentando a personas crueles y desesperadas. La hermana Dolores, ahora expuesta públicamente, veía cómo su reputación y su esquema criminal se desmoronaban. Estaba acorralada, pero en lugar de retroceder, decidió contraatacar. En una reunión secreta con dos de sus hombres de confianza, reveló su plan. «Tenemos que silenciarlo», dijo con una voz fría. «Mientras ese niño siga hablando, todo nuestro trabajo está en peligro. Encuéntrenlo. Y traigan ese cuaderno». Los hombres asintieron, decididos. La hermana Dolores sabía que no podía permitirse fallar. Era todo o nada. Esa noche, Miguel y Juan cenaban en silencio en el pequeño refugio. Elisa había dejado comida más temprano, asegurándose de que tuvieran suficiente para mantenerse alimentados. Sin embargo, el ambiente era tenso. Juan, sentado a la mesa, miraba constantemente por la ventana, como si esperara algo. «¿Tú crees que ella nos encontrará?», preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Juan miró al niño y esbozó una leve sonrisa. «No te preocupes por eso, chamaco. Yo estoy aquí». Pero antes de que Miguel pudiera responder, un ruido fuerte llegó desde la puerta principal. Era el sonido de pasos pesados y voces bajas afuera. Juan se levantó de inmediato, tomando la barra de hierro que siempre mantenía cerca. «Chamaco, vete al cuarto y enciérrate ahí. Ahora», ordenó, con voz seria. Miguel obedeció, corriendo hacia el cuarto y cerrando la puerta con llave tras de sí. Apretó la mochila contra su pecho, con el corazón acelerado. Mientras tanto, Juan se posicionó detrás de la puerta principal, esperando. El silencio al otro lado era perturbador, pero sabía que no duraría mucho. De repente, la puerta fue derribada, y dos hombres entraron a la casa. «¿Dónde está el chamaco?», preguntó uno de ellos, con una voz áspera. «Tendrán que pasar por encima de mí primero», respondió Juan, avanzando hacia el hombre más cercano. El enfrentamiento fue intenso. A pesar de estar en desventaja numérica, Juan luchaba con determinación. Usaba la barra de hierro para mantener a los hombres a distancia, pero ellos estaban armados con cuchillos y no dudaban en atacar. Miguel,
Al escuchar los sonidos de la pelea desde el cuarto, sintió como el pánico se apoderaba de él. Quería ayudar, pero sabía que salir de ahí sería demasiado arriesgado. Entonces, en un momento de valentía, tomó su cuaderno y comenzó a pasar las páginas. Sabía que debía protegerlo a toda costa. Mientras la pelea continuaba, uno de los hombres logró escapar de Juan y se dirigió hacia el cuarto donde Miguel estaba escondido. Al escuchar los pasos acercándose, Miguel empezó a temblar. Miró a su alrededor, buscando algo para defenderse, pero lo único que tenía era el cuaderno y una pequeña silla de madera. La puerta fue derribada, y el hombre entró al cuarto. «Esto se acabó, chamaco». «Dame el cuaderno», dijo, avanzando hacia él. Miguel retrocedió, pero en lugar de entregar el cuaderno, lo apretó con más fuerza contra su pecho. «¿Nunca?», gritó, tratando de parecer más valiente de lo que se sentía. El hombre avanzó e intentó arrebatarle el cuaderno. Hubo una breve pero intensa lucha, durante la cual Miguel fue empujado con fuerza contra la pared. Cayó al suelo, sintiendo un dolor agudo en la cabeza y las costillas. A pesar de todo, no soltó el cuaderno. Antes de que el hombre pudiera atacarlo de nuevo, Juan apareció en la puerta, sangrando pero decidido. Usó la barra de hierro para golpear al hombre, que cayó al suelo inconsciente. «¿Estás bien, chamaco?», preguntó Juan, respirando con dificultad. Miguel intentó responder, pero lo único que logró fue emitir un leve gemido antes de desmayarse. Miguel despertó horas después en un hospital. Las luces brillantes del techo lo cegaron momentáneamente, y escuchó voces a su alrededor. Cuando sus ojos finalmente se ajustaron, vio a Juan sentado junto a su cama, con el brazo vendado. «¿Estás bien, chamaco? Ahora estás a salvo». Miguel intentó incorporarse, pero una enfermera amable lo detuvo. «Tranquilo, niño. Necesitas descansar». Las palabras de la enfermera eran suaves, pero Miguel podía ver la preocupación en su rostro. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en una habitación pequeña pero limpia, con aparatos monitoreando sus signos vitales. Más tarde, llegó Elisa, visiblemente aliviada al ver a Miguel despierto. «Nos diste un gran susto», Miguel dijo, tomando su mano. «Ellos casi se llevaron el cuaderno», murmuró él, con voz débil. «Pero no lo hicieron», respondió Elisa, con firmeza. «Y este intento por silenciarte solo demuestra lo desesperados que están». La historia de Miguel en el hospital rápidamente llegó a los medios. Médicos y enfermeros, conmovidos por la valentía del niño, compartieron su historia con periodistas, lo que aumentó aún más la repercusión del caso. Fotos de Miguel, con vendajes en la cabeza y los brazos, circularon por las redes sociales, causando una ola de apoyo e indignación. El intento de silenciarlo tuvo el efecto contrario, fortaleció el caso contra la hermana Dolores y sus cómplices. La presión pública aumentó, y más personas comenzaron a manifestarse, ofreciendo información y pruebas sobre la red criminal. Mientras tanto, Miguel, aunque herido, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El coraje que había demostrado, combinado con el apoyo de Elisa, Joao y ahora de todo un país, le mostraba que, a pesar de todo, la justicia estaba a su alcance. La batalla aún no había terminado, pero Miguel estaba más decidido que nunca a ganar. Los pasillos del tribunal estaban abarrotados. Periodistas, activistas y curiosos llenaban el lugar, todos ansiosos por presenciar el juicio más esperado de los últimos tiempos. La historia de Miguel se había convertido en un símbolo nacional de resistencia y valentía, y el caso contra la hermana Dolores y sus cómplices exponía un sistema corrupto que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a desafiar. Miguel, aún con vendajes en la cabeza y las costillas, observaba el juicio desde una sala reservada. Elisa estaba a su lado, sosteniendo su mano para transmitir confianza. Joao, con el brazo vendado, estaba sentado cerca, en silencio, pero con la expresión seria de alguien listo para enfrentar lo que fuera necesario. «Todo saldrá bien, Miguel», dijo Elisa, con una suave sonrisa. «Hoy, la verdad prevalecerá». El niño asintió,
pero sus ojos estaban fijos en la pantalla de la televisión, donde se transmitían imágenes en vivo del tribunal. En la sala del tribunal, la atmósfera era tensa. La hermana Dolores estaba sentada en el banquillo de los acusados, acompañada por 2 hombres y una mujer, todos cómplices de la red criminal. A pesar de intentar mantener una expresión serena, la inquietud era evidente. Sabía que el cerco se estaba cerrando. El juez, un hombre de mediana edad con mirada severa, inició los procedimientos. Estamos aquí para juzgar las acusaciones de abuso infantil, tráfico de menores y corrupción relacionadas con el orfanato Santa Lucía. La fiscalía presentará sus pruebas. La fiscal, una mujer decidida llamada doctora Mariana Costa, se levantó con un montón de documentos y una mirada resuelta. Su señoría, el caso que presentaremos hoy expone una red de abusos y crímenes cometidos bajo el disfraz de la caridad. Vamos a demostrar que los acusados utilizaron el orfanato como fachada para la explotación y venta de niños. Mariana comenzó presentando las pruebas recopiladas durante la investigación. Entre ellas, se encontraban los registros financieros del orfanato, que mostraban depósitos sospechosos realizados por donantes inexistentes, y documentos de adopción falsificados. Pero el punto más fuerte de la acusación llegó cuando el cuaderno de Miguel fue presentado como prueba. La fiscal sostuvo el cuaderno en sus manos y lo levantó para que todos lo vieran. Este cuaderno, que fue valientemente sacado del orfanato por Miguel, un niño de 11 años, contiene registros escritos por la propia hermana Dolores. Expone nombres, fechas y valores relacionados con adopciones ilegales y la desaparición de niños. El tribunal quedó en silencio mientras las páginas del cuaderno eran mostradas en una pantalla gigante, cada anotación detallada para el jurado y los espectadores. Joao fue el primero en testificar. Subió al estrado con pasos firmes, pero con un semblante grave. Tras prestar juramento, comenzó a relatar cómo conoció a Miguel y cómo el niño estaba aterrorizado y herido al escapar del orfanato. Tenía marcas en el cuerpo, dijo Joao, con voz firme. Marcas que no eran de accidentes. Eran de golpes. Y estaba muy asustado, con mucho miedo de regresar a ese lugar. La fiscal le pidió que detallara el ataque que sufrieron cuando los hombres de la hermana Dolores intentaron recuperar el cuaderno. Joao relató todo, describiendo cómo luchó para proteger a Miguel y cómo el niño estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para que esas pruebas no cayeran en manos equivocadas. Ese niño es un héroe, concluyó Joao, mirando directamente al jurado. Y todo lo que quiere es justicia. A continuación, otras víctimas comenzaron a testificar. Eran jóvenes y adultos que habían pasado por el orfanato y sobrevivido a los abusos. Cada relato era más devastador que el anterior. Una joven llamada Camila, que había escapado del orfanato a los 15 años, contó cómo fue golpeada repetidamente por cuestionar la desaparición de sus amigas después de las visitas especiales. Decían que iban a ser adoptadas, pero yo sabía que no era cierto. Nunca se volvía a saber nada de ellas. Otro testimonio vino de Pedro, ahora un hombre de 30 años, quien había sido uno de los niños adoptados ilegalmente. Me vendieron a una familia fuera del país. Me trataban como empleado, no como hijo. Solo pude regresar años después, pero nunca olvidé lo que viví en el orfanato. Luego llegó el turno de Elisa. Subió al estrado con el cuaderno de Miguel en las manos. Este cuaderno es más que pruebas. Es la voz de todos los niños que no pudieron hablar. Cada página cuenta una historia de sufrimiento, abuso y corrupción. Elisa describió cómo conoció a Miguel, el estado en el que estaba y el coraje que mostró al exponer la verdad, incluso sabiendo los riesgos. Lo que estos acusados hicieron fue destruir vidas inocentes. Y ahora es momento de justicia. Mientras los testimonios se acumulaban, la defensa de la hermana Dolores intentaba minimizar las acusaciones. Argumentaban que los registros del cuaderno habían sido malinterpretados y que las donaciones eran legítimas. Dolores, en su intento final de defenderse, subió al estrado. Siempre hice lo mejor por los niños a mi cargo, dijo con voz temblorosa. Estas acusaciones son infundadas. Soy una sierva de Dios y dediqué mi vida a estos niños.
pero sus palabras sonaron frías y vacías ante las pruebas irrefutables. El golpe final llegó cuando la fiscalía presentó grabaciones obtenidas por la prensa. Eran conversaciones telefónicas entre la hermana Dolores y sus cómplices, en las que discutían montos de dinero y describían a los niños como productos. Las grabaciones dejaban claro que no había malentendidos, la red era real y cruel. En el momento en que se reprodujeron las grabaciones, el tribunal quedó en absoluto silencio. Incluso los abogados defensores parecían incapaces de refutar las pruebas. Tras días de testimonios y análisis, el jurado finalmente emitió su veredicto. La hermana Dolores y sus cómplices fueron declarados culpables de todos los delitos, incluidos el tráfico de menores, el abuso infantil y la corrupción. Cuando se dictó la sentencia, Miguel, que estaba viendo la transmisión, sintió una mezcla de alivio y emoción. Lágrimas corrían por su rostro mientras Joao lo abrazaba. «Lo lograste, chico», dijo Joao con una sonrisa orgullosa. Elisa, a su lado, tampoco pudo contener las lágrimas. «Esta es una victoria para todos ustedes», dijo. El juicio contra la hermana Dolores no solo trajo justicia para las víctimas, sino que también generó cambios en el sistema de adopción y protección infantil. El caso de Miguel inspiró reformas y dio esperanza a muchos otros niños que aún sufrían en silencio. Para Miguel, ese momento marcó el inicio de un nuevo capítulo. Sabía que el camino hasta allí había sido difícil, pero finalmente podía sentir que la justicia había prevalecido. El silencio reinaba en el terreno donde antes se encontraba el orfanato Santa Lucía. El edificio, que alguna vez fue imponente y temido, ahora no era más que una estructura vacía, marcada por el abandono. Con el cierre de la institución, las voces que antes resonaban en los pasillos de piedra ya no eran de sufrimiento. El lugar, símbolo de dolor para tantos, había sido clausurado, y su destino sería decidido por las autoridades. Para Miguel, ese lugar había quedado en el pasado. Ahora vivía en un pequeño apartamento que compartía con Joao, un espacio sencillo pero acogedor, al que finalmente podía llamar hogar. Desde el desenlace del juicio, Miguel había comenzado a experimentar algo que nunca antes había sentido: paz. Joao observaba a Miguel en la pequeña mesa de la cocina, donde el niño dibujaba en una hoja de papel. Parecía concentrado, con la lengua entre los labios y la mirada fija. Joao sonrió. «¿Qué estás dibujando, chamaco?» Miguel levantó la vista, sosteniendo el papel con orgullo. «Una casa. Así quiero que sea nuestra casa de verdad algún día». Joao tomó el dibujo y lo analizó. Era una casa sencilla, con ventanas grandes, un jardín y un árbol en el patio. Sonrió, sintiendo un nudo de emoción en el pecho. «Está bonita esa casa. Algún día tendremos una así, te lo prometo». Miguel le devolvió la sonrisa, pero, en el fondo, aún cargaba el miedo de que ese momento de estabilidad pudiera desaparecer en cualquier instante. Había aprendido que nada en la vida era permanente. Sin embargo, Joao estaba decidido a demostrarle al chico que ya no tenía que temer. «Chamaco, tengo que decirte algo», dijo Joao, sentándose frente a Miguel. «¿Qué?», preguntó Miguel, confundido. Joao dudó por un momento, rascándose la barba con nerviosismo. «Estuve pensando, ¿qué te parecería si te adoptara?» Miguel abrió los ojos con asombro. «¿Adoptar? ¿Cómo que me adoptes? Quiero ser oficialmente tu papá. Ya somos una familia, ¿no? Solo falta ponerlo en un papel». Miguel se quedó en silencio, intentando procesar lo que Joao acababa de decir. Nunca había tenido un padre, o al menos alguien que quisiera serlo. Y ahora, frente a él, estaba Joao, el hombre que había arriesgado su vida para protegerlo, ofreciéndole algo que nunca pensó que podría tener: una familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Miguel, y corrió a abrazar a Joao. «Quiero», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Quiero mucho». Los meses siguientes fueron de transformación para ambos. Joao, con la ayuda de Elisa, inició el proceso de adopción. Fue una travesía larga, llena de papeleo y entrevistas,
pero la determinación de ambos no dejó espacio para rendirse. Cuando finalmente recibieron la aprobación, Miguel lloró de alegría al escuchar a Joao decir las palabras que tanto había esperado. Ahora eres oficialmente mi hijo, chamaco. Celebraron con un pastel sencillo y muchas sonrisas, y, en ese momento, Miguel sintió que su vida finalmente había encontrado un rumbo. Pasaron los años, y Miguel creció, llevando consigo las cicatrices de su pasado, pero también la fortaleza que había encontrado en las adversidades. Era un joven decidido, estudioso y con una sed de justicia que inspiraba a todos a su alrededor. Con el apoyo incondicional de Joao y Elisa, ingresó a la Facultad de Derecho, decidido a luchar por los derechos de los niños que, como él, habían sido víctimas de un sistema fallido. Mientras estudiaba, Miguel se involucró en proyectos sociales y organizaciones que trabajaban para proteger a niños en situación vulnerable. Usaba su propia historia como ejemplo, motivando a otros a no rendirse en la búsqueda de justicia y cambio. Años después, Miguel, ya graduado y trabajando como abogado, se convirtió en una figura importante en la lucha por los derechos de la infancia. No solo representaba a víctimas de abuso y negligencia, sino que también trabajaba en la reforma de leyes y políticas relacionadas con la adopción y la protección infantil. En una conferencia internacional sobre derechos humanos, Miguel subió al escenario para contar su historia. El público, compuesto por políticos, activistas y representantes de ONG, escuchó en silencio mientras relataba su trayectoria, desde el orfanato hasta ese momento. Yo fui un niño al que nadie quería escuchar, comenzó. Crecí creyendo que mi voz no importaba, que estaba solo. Pero encontré personas que creyeron en mí, que lucharon por mí. Y hoy estoy aquí para asegurarme de que ningún niño pase por lo que yo pasé. Aplausos llenaron la sala, y Miguel sintió el peso de las palabras que acababa de pronunciar. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también que cada paso que daba era una victoria. Joao, ahora más viejo, veía el discurso de Miguel en la televisión con una sonrisa orgullosa en el rostro. Lo lograste, chamaco, murmuró para sí mismo, secando una lágrima que corría por la comisura de su ojo. Cuando Miguel volvió a casa esa noche, encontró a Joao sentado en el sillón de la sala, esperándolo. Vi tu discurso en la tele. Estuviste increíble, muchacho. Miguel sonrió y se sentó junto a Joao. Todo esto solo fue posible gracias a ti. Si no me hubieras ayudado. Joao negó con la cabeza, interrumpiendo a Miguel. No, chamaco. Tú fuiste quien hizo todo esto. Yo solo te di un empujón. Ambos sonrieron y, por un momento, el silencio fue suficiente para expresar todo lo que sentían. El orfanato Santa Lucía había sido demolido y en su lugar, se construyó un parque dedicado a los niños de la ciudad, un símbolo de esperanza y renovación. Una placa en el lugar decía: en memoria de las voces que no pudieron ser escuchadas y de las vidas que aún pueden ser transformadas. Miguel visitaba el parque siempre que podía, reflexionando sobre el camino que había recorrido. Sabía que su historia era solo una entre muchas, pero tenía la certeza de que, mientras viviera, lucharía por dar voz a todos los niños que aún necesitaban ser escuchados. Miguel había encontrado su paz y, con ella, un propósito. Era la prueba viviente de que, incluso frente a lo peor, siempre era posible un nuevo comienzo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y deja tu like. Estas otras historias también te emocionarán, haz clic para seguir viendo.